Hoy en Nada que Hacer les vengo a enseñar el mejor proyector para ver película con la novia, prima, tíos, primos, de camping, en la casa, en una cena romántica. Es de batería, tiene un mouse track para controlarlo, se autoenfoca, se autoajusta, hace todo, literal, y se escucha muy bien. Así que vamos a sacarlo de la caja y vamos a probarlo porque estoy sorprendido. Si son amantes de la portabilidad, esto es para ustedes. Hace poquito les enseñé un proyector que sigue existiendo en la casa porque el mío ya estaba viejo, pero yo siempre había tenido una duda: ¿por qué no hacen un proyector portátil que tenga batería incluida? De hecho, hasta yo pensaba fabricar una batería para alguno de los proyectores que tengo, pero descubrí que esta misma marca, que ahorita la escucho en muchos lados, hay videos y todo, así que al parecer es buena. Por lo menos el proyector que tengo ahí en la habitación sigue funcionando bien. Alexa, enciende el triángulo. Entonces me pedí este proyector principalmente lo pedí para aquí, para el estudio, pero a veces se antoja hacer una noche de películas en el jardín con el camarógrafo, o a mí me gusta mucho acampar. Hace tiempo que no lo hago, pero hacer algo afuera estaría cool. Por eso es que tengo este proyector que tiene batería incluida. Es de la misma marca, que no sé pronunciar, y el modelo es el AC1030. Yo lo vi y dije, esa cosa se ve como muy grande, porque esto es súper más costoso. O sea, no tiene nada que ver con el otro que les mostré. El otro es una chulada, es muy barato, pero esta cosa cuesta como 7,000 pesos, pero es por la batería que tiene integrada. Prácticamente las características son las mismas, pero quiero abrirlo para que ustedes vean. Y yo también pues quería tener un buen proyector aquí en el estudio, porque ustedes saben que yo aquí hago las alfombras y pronto voy a tirar la pared de acá atrás. Así que quiero hacer algún mural o algo, y para eso necesito un buen proyector. Entonces este viene en su bolsita de viaje. Lo estoy abriendo con ustedes, yo no lo he abierto ni lo he probado, pero vean. ¡Oh! ¡Vean esto! Me encanta que estén trabajando las impresoras ahí detrás de mí. Pero fíjense, esto es importante. Tiene un eliminador de 12 volts, 2 amperes. Así que creo que si le hacemos una batería de litio va a funcionar igual de bien, como una especie de power bank. Y si funciona 12 volts, 2 amperes, tal vez con un cargador o con un power bank de carga rápida también le podamos extender la vida a este proyector. Trae un tripié con el cual vamos a poder pues alinearlo. Ya saben, estos tripiés de bolita, las patitas acá se abren y estas cosas las podemos desatornillar para que en caso de que tengamos extensiones, por ejemplo, yo tengo de estas que esta es fija. No, esta se puede estirar un poco más, pero bueno, esta es aparte. Podemos cambiarle la altura al proyector porque bueno, todas estas son entradas estándar para tripiés. Y en la bolsa pues no viene nada más que las instrucciones. Me encanta el monstruo que hay ahí en la pantalla y nuestro control, que este es un control como el que se comió el gordito. De hecho quiero probarlo con ese otro proyector chiquito que tengo, que es muy económico, que se los mostré de una caja de esta tienda que vende cosas chinas en México, que ahorita se me olvidó el nombre, pero el gordito se comió el control y no lo podía manejar, pero quiero ver si con uno de estos funciona. Pero lo importante es todo lo que hay en la maletita, pero está cool que traiga la maleta. Lo importante es que este proyector tiene la misma potencia que el que yo tengo en la habitación, solo que esto es pequeñito. Esta es como que una de las versiones de uno que era un tubito de Samsung súper famoso, solo que pues este es de otra marca, y eso es lo que provoca que estos proyectores sean tan costosos. Además de que tiene batería integrada. Aquí abajo está la base para nuestro tripié, y vean nada más ese lente, es ultra pequeño, pero esto nos va a dar los mismos 300 ANSI lumens, ¿ok? Si no me equivoco, son los mismos que tenía el otro. Y fíjense, por atrás tenemos puerto USB, la entrada USB-C, necesitamos mejor luz. Ahora sí, puerto USB, USB-C, nuestro botón de encendido y la entrada HDMI en caso de que le queramos conectar algo externo, ¿ok? Así que lo primero que hay que hacer con estas cosas antes de encenderlas es ponerlas a cargar. Bien, no sabía dónde grabarles esto, pero estamos en una de las habitaciones que va a ser la extensión del estudio de Nada que Hacer. Hay que tirar esa pared para llegar al estudio, y mientras es una especie de bodega donde tengo cartones y filamento y algunas cosas con las que grabo, pero nada más. Se suponía que iba a ser mi oficina, pero la verdad es que nunca vengo para acá, entonces creo que voy a ampliar todo. Pero elegí este lugar porque hay una ventana, es de día, hay iluminación que alcanza a entrar, pero vamos a probar el proyector. Este proyector, como tiene batería, lo vamos a poder utilizar pues
en donde ustedes quieran. Por ejemplo, si tienen una reunión con sus amigos, se lo van a poder llevar porque tiene dos modos de brillo, el brillo alto y el brillo bajo. Con el brillo alto la batería va a durar 1 hora y media y con el brillo bajo va a durar 2 horas y media más o menos. Entonces la idea de este proyector es que no tiene que estar conectado a la corriente. Y vean nada más el tamaño de esa pantalla, déjenme lo nivelo. ¿Ok? Esa pantalla es de unos 60 pulgadas más o menos. Ahorita pongo el tripié y la medimos. Pero algo importante es que se autoenfoca y se autoalinea. Entonces ahí, por ejemplo, ya se enfocó. Si yo muevo esta caja, que es donde lo puse, o sea, ustedes imagínense, vamos a la casa de un amigo y entonces lo están acomodando. Vean cómo se autoajusta y se autoenfoca. Ahí tenemos una pantalla, esa será como de unos 25 pulgadas más o menos, pero déjenme jalo esto porque necesito las dos manos. Creo que ahí van a poder distinguirlo muy bien. Y el tiro que tiene está súper bueno. Disculpen ustedes, fui por el metro, pero quiero que vean. Ahorita tenemos una pantalla de 64 pulgadas, porque así es como se miden las pantallas, o más o menos de 1,60 en diagonal. Y el proyector solamente está a 1,5 metros de distancia. Así que, por ejemplo, en una habitación pequeña como esta, justamente donde estoy sentado, digo, no es muy bonito, pero lo pueden poner bonito, ponen unos cojincitos, se consiguen unas velitas, arman una cena y tenemos una noche de película romántica, bastante sencillo. O podemos ir a la azotea de algún amigo, en el jardín, en donde ustedes quieran, y se llevan su proyector y lo conectan porque pues no necesita conectarse. Es USB-C, les digo, funciona con 12 volts. Entonces, si tenemos un power bank de carga rápida. Pero algo importante que quiero que vean, y algo que usualmente no nos fijamos a la hora de comprar un proyector, es que muchos proyectores tienen muy pocos botones encima de ellos para poder controlarlos. Por ejemplo, yo estaba muy feliz cuando me llegó el Wambo, ¿se acuerdan que lo revisamos? Pero no me di cuenta, y eso es algo que ahora lo veo ya después de unos años, que solamente tenía un botón de encendido y apagado y el de enfoque. Nada más. Si yo quería ver algo, conectar algo, necesitaba el control. Y me pasó varias veces que yo dije, yo llevo el proyector. Y lo llevaba sin el control y resultó que pues no lo podíamos utilizar porque no tenía botones. Entonces, lo cool de este proyector es que esta sección de aquí es un trackpad, así como el de las laptops. Entonces ustedes pueden arrastrar su dedo y en la pantalla, fíjense cómo va a responder. Literalmente es un mouse como el de las computadoras y vamos a poder seleccionar todo lo que queramos sin necesidad de utilizar el control. Ahora, si esto está instalado o no nos queremos parar, o si estamos aquí con nuestra acompañante, pues no nos queremos estirar, ¿verdad? Podemos utilizar el control de forma normal como todos los controles, pero que tenga esa pantalla touch creo que ayuda mucho. Por eso es tan costoso este proyector. Y pensándolo bien, creo yo que no es tan costoso. O sea, hace todo automático, se enfoca automáticamente, ajusta la inclinación, tiene batería, alto brillo y todas las funciones que necesitamos para conectarlo a Android, iPhone, Internet, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi 2G y 5G, Bluetooth 5.0 y bueno, tiene sistema operativo Android para instalarle todas las aplicaciones que ustedes quieran del App Store. Es una chulada configurar esto con el teclado. Poner la contraseña del Wi-Fi fue súper sencillo. Y quiero que vean estas utilidades que tiene. Vean, todo lo voy a estar manejando desde el proyector, así que va a moverse un poco. Pero vean, aquí tenemos las redes. Podemos hacerlo un punto de acceso para que nos conectemos a él y transmitamos cosas. Pero también tenemos Bluetooth. Podemos conectarnos desde aquí. También podemos ajustar la configuración y podemos calibrarlo para que se alinee nuestro trapezoide. Y también podemos cambiar el color dependiendo de qué tenemos en el fondo. Podemos, si estamos en un lugar caluroso, podemos hacer que el ventilador funcione más rápido. Eso es, funciona de forma automática, pero nosotros podemos forzarlo para que no haga tanto ruido, que de hecho pues no está haciendo nada de ruido, pero bueno, podemos hacer eso. También podemos elegir la entrada, obviamente. Si queremos que tenga ese sonido que hace cada que presionamos algo, le cambié los sonidos a ver qué tal suenan esos. El idioma obviamente ya lo cambié a español y desde aquí podemos gestionar todo. Ya saben, desinstalar aplicaciones, permisos, todo lo que Android nos deje hacer.
almacenamiento, configuración, cada una de las aplicaciones, obviamente actualizaciones del sistema. Si le metemos una memoria vamos a poder abrirlos de este lado. Internamente tenemos 25 GB, así que ustedes le pueden meter fotografías, videos, programas, aplicaciones, todo lo que sean. 25 GB les va a caber un montón, así que ni siquiera necesitan internet para utilizarlo. Y obviamente también la memoria externa, pero dentro tiene 25 GB, que creo que es bastante para un proyector. Tomé algunas cosas prestadas de la calle. Bien, ahora viene el audio. Le voy a subir al máximo. Fue una cosa sumamente divertida. Tuve que hacer un cortador de unicel gigante, ponerme artístico, yo no sé tallar muy bien las cosas, y bueno, recoger un poco de basura para hacer que esto funcionara. Pero me gustaría ver que ustedes intenten algo similar. La verdad es que fíjense, vamos a compararlo con mi voz. Bien, sobre todo aquí está el micrófono. Y este material abunda. La bocina da hacia atrás. Gratis en la calle. Así que acompáñenme en esta aventura en donde hice una calavera gigante y un poquito del proceso de mi calde. Ahí está la música. ¡Wow! Yo pensé que iba a estar más apagado el punchis punchis. Para una habitación así está súper bien. Vamos a tener que regresar. Me encanta. Caben dos. Voy a prender la luz. Bien, creo que esta cosa es una maravilla. Pensé que el audio iba a ser terrible, pero se escucha muy bien para una habitación pequeña. Si estamos al aire libre, creo que no va a servir. Digo, algo vamos a poder hacer, pero lo cool es que acuérdense, tiene conexión Bluetooth y todos traemos bocinas Bluetooth ya en todos lados. De hecho, fíjense, aquí yo tengo una. Entonces lo podemos conectar vía Bluetooth a nuestras bocinas, a las que queramos, para escuchar nuestra película. Vean esto. O sea, yo lo acerco, se autoenfoca, y si yo lo inclino, ajusta esa inclinación automáticamente y lo hace muy bien. Vean, lo estoy moviendo con la mano, está detectando ahí que se debe de enfocar y ya se enfocó. Entonces puedo hacer, y vean, esta pantalla tan pequeñita se sigue viendo muy bien. Y estos son 300 ANSI lumens, así que yo estoy encantado. Vean nada más el tamaño. Esta es la cosa más maravillosa que he probado. El que les mostré hace poco me gusta mucho porque tiene todos los botones, es muy fácil de manejar y por el tamaño es como para un uso rudo, prolongado, porque a veces lo dejamos encendido toda la noche, pero tiene un buen sistema de ventilación y tiene un muy buen precio y hace prácticamente todo lo que hace este, pero sin batería y sin autoenfoque. Pero pues ahí no se necesita porque prácticamente vive ahí en el techo. Pero esta cosa que la podemos llevar a todas partes y que se autoajusta y enfoca, que ya lo dije muchas veces, pero es que esa es la magia. Es de baterías, tiene todas las conexiones habidas y por haber, y su sistema de control es una chulada. Creo que vale la pena por los 7,000 pesos. Hay otras opciones similares de Samsung que según yo cuestan como 15, 20 mil pesos, así que esta empresa lo está haciendo muy bien. No sé, cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Se lo comprarían? Creo que para ir a ver películas con los amigos, con la novia, ir de camping. ¡Wow! Los usos son infinitos. Así que cuéntenme qué piensan de este proyector. Ahí se los dejo abajo en la descripción. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.